Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con la parte 9 de la historia, Detective Midoriya. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Parte 9. La cita para entregar las drogas fue a las 4 de la mañana. Era un momento impío para hacer un intercambio impío, y todo Izuku estaba enojado. Odiaba la idea de dejar a Eri en manos de esos locos, y odiaba estar ayudando a dispensar estas drogas. Si de alguna manera pudiera alertar a alguien, un héroe, un oficial de policía, cualquiera, le haría la vida infinitamente más fácil. Sakaki, siempre borracho, era el que estaba esperando para entregarle el caso a Izuku y enviarlo a su camino. La borrachera lo golpeó especialmente esa mañana, pero Izuku tomó el caso ofrecido. Podía sentir las miradas de juicio de Sakaki, pero esto no impidió que Deku apoyara el estuche sobre la mesa y lo abriera para contar los estuches de balas en el interior, a pesar de la forma en que su visión y su cabeza le daban vueltas. Son 15 cortos, dijo abruptamente. De ninguna manera, lo conté yo mismo, dijo Sakaki arrastrando las palabras. ¿Qué, estás borracho? No, lo eres, dijo Izuku rotundamente. Oh, es cierto, lo soy. Dijo Sakaki, comenzando a reír incontrolablemente. Bueno, ve a buscar tus 15 balas. Tal vez al salir puedas sacar el palo de... Izuku nunca escuchó dónde estaba este palo, ya estaba apresurado hacia el laboratorio. Solo había necesitado permiso para entrar. Cuanto más caminaba, menos señales de vida había. Él y Sakaki estaban despiertos, y había sorprendido a un lacayo que había estado leyendo con avidez un nuevo lanzamiento de manga, pero por lo demás no había nada que informar. Como era de esperar, el laboratorio estaba completamente desierto. Casos y casquillos de balas se alineaban en la habitación, tanto de balas que mejoraban como que borraban peculiaridades. Consiguió las maletas que necesitaba y las guardó en el maletín con las demás, cuando sus ojos se posaron en una maleta muy distinta. Las balas permanentes que borran peculiaridades. Solo había 5, por lo que debían ser muy difíciles de sintetizar, pero su existencia era angustiosa. ¿Y si pusiera en grave peligro a algún profesional en medio de una pelea? Había demasiadas variables inciertas. En contra de su mejor juicio, Izuku abrió el caso. Estas balas tenían proyectiles diferentes a los demás, pero esa sería una solución relativamente simple. A diferencia de la mayoría de las balas, la parte que realmente contenía la droga era esencialmente una jeringa pequeña que estaba sellada en los casquillos, que tenían el tamaño y la forma correctos para ser disparados con una pistola. Fue bastante sencillo sacar esa unidad de los proyectiles y cambiarlos. Entonces, Izuku deslizó la peculiaridad permanente que borraba las balas en su riñonera, sintiendo que podría ser atrapado en cualquier momento. Ese sentimiento no se disipó mientras Izuku continuaba. De hecho, solo empeoró a medida que avanzaba. ¿Y si estaba expuesto o arrestado? ¿Cómo le explicaría a su madre por qué necesitaba sacarlo de la cárcel? Ese fue un tren de pensamiento ridículo, pero Izuku estaba a bordo. Cuando obligó a su mente a concentrarse en otras cosas, Izuku se encontró contemplando lo verdaderamente terrible que era un maletín para tratos de drogas. Tenía 16 años y parecía un matón. No tenía por qué llevar un maletín. Si un oficial no se detuviera y lo interrogara en su camino, sería un milagro. El destino de la reunión era el estereotipo de callejón oscuro, justo detrás de un contenedor de basura. El hombre que esperaba estaba nervioso, como si fuera su primer negocio de drogas. También fue el primero de Izuku, pero al menos estaba tratando de actuar profesionalmente. Esa es la cosa. Izuku no hizo ningún intento de moverse, mirando al hombre. Primero voy a necesitar ver el dinero. Por supuesto. El hombre se apresuró a sacar otro maletín, porque aparentemente ahora vivían en la década de 1920. Esto no le importaba tanto. El hombre parecía poco profesional, pero no lo suficientemente estúpido como para intentar engañar al Shie Saikai. Solo recuerda cuáles mejoran y cuáles niegan peculiaridades, dijo Izuku alegremente, intercambiando maletines con el hombre. No esperó más para irse, ignorando las preguntas que le hizo el hombre. Izuku estaba indeciso sobre qué hacer.
No quería pensar en la cantidad de dinero que llevaba en ese momento, pero también se había sugerido que no lo necesitaban en el complejo durante la mayor parte del día. No confiaba en sí mismo para no irrumpir e intentar liberar a Eri si estaba allí, plenamente consciente de lo que estaba pasando. Tomando un trozo de cuerda de la riñonera, Izuku ató el maletín de forma segura a su espalda, luego procedió a vagar por la ciudad. Todavía era demasiado pronto para que alguien realmente estuviera fuera de casa, por lo que Izuku bajó un poco la guardia, contemplando las luces de la ciudad. Escuchó un automóvil que se acercaba, pero no le preocupó mucho, en su mayoría se sintió mal por el tonto que también estaba fuera de casa tan temprano. No fue hasta que el coche redujo la velocidad que miró hacia atrás. Era un coche de policía. El corazón de Izuku comenzó a latir con fuerza cuando las sirenas sonaron y una voz vagamente familiar ordenó: «Pon tus manos en el aire». Hizo lo que le dijo. Creerían que en realidad era un oficial de policía, ¿verdad? Quizás sea mejor no arriesgarse. Cuando el otro oficial salió del auto, Izuku salió disparado. Se oyó un grito detrás de él y se rió el otro oficial. Independientemente, Izuku corrió como si su vida dependiera de ello. Definitivamente estaba superando al otro oficial cuando una bala cruzó el aire y se hundió en el contenedor de basura a centímetros del abdomen de Izuku. Gritó, corriendo para poner el contenedor de basura entre él y el oficial, pero un brazo extendido salió de la nada, agarrando a Izuku por la parte de atrás del cuello de su camisa. Él conocía esa peculiaridad. «Oficial Tokusei, ¿qué está haciendo?», Nakamura demandó furiosamente, descendiendo sobre el oficial de policía novato. «Estaba deteniendo el reprobo, oficial», dijo Tokusei, sacudiendo a Izuku con su brazo extendido. «El chico se escapó, no trató de matarte», gruñó Nakamura. «Fuiste completamente injustificado al usar tu arma y tu peculiaridad, algo sobre lo que presentarás un informe del incidente. Ahora mete al chico en el coche patrulla, sin esposas». Tokusei refunfuñó mientras conducía a Izuku al auto, cerrando la puerta detrás de él con demasiada fuerza. Estaba claro que Tokusei no lo reconoció, a pesar de que había sido uno de los principales torturadores de Izuku en la academia de policía. No fue tan sorprendente que Tokusei recién ahora estuviera siendo asignado a una estación, casi estaba sorprendido de que Tokusei se hubiera graduado. Hablando del nuevo oficial, Tokusei lo miró desde el asiento delantero. «Quítate la máscara», reprobó. No. La simple negación solo hizo que Tokusei empeorara, pero no pudo tomar represalias gracias a que Nakamura lo mantuvo bajo control. El viaje a la estación fue muy entretenido, porque como reprobó, a Deku se le permitió cebar al oficial. «¿Qué hay en el maletín, chico?» «Mentas para el aliento». «¿Has oído hablar de, a quién estoy engañando?» «Obviamente no lo has hecho». Nakamura tosió, aunque definitivamente fue una risa, antes de decir: «Cállate, allá atrás». «¿Por qué?» «Soy un reprobó». La siguiente risa no estuvo tan bien disfrazada, pero de todos modos estaban casi en la estación. Tokusei prácticamente corrió adentro, gritando: «Prepárense, he capturado a un peligroso reprobó». Siguiendo dócilmente a Nakamura, Izuku dijo: «¿Peligroso? Tú eres el que tiene un arma. Y tienes una espada», argumentó Tokusei. «Pero no saqué mi espada. De hecho, trataste de dispararme». Una serie de jadeos resonaron en toda la estación, y fue atrapado en un abrazo parecido a un vicio. «¿Intentaste dispararle al pequeño Midoriya? Está bien que le disparemos». «Saito, no vamos a dispararle a nadie», dijo Tamakawa con severidad. «Habría sido no letal, como su pie o algo», refunfuñó Saito. «Estoy bien», dijo Izuku, quitándose la máscara médica. Eres, jadeó Tokusei, señalando. «El oficial Midoriya es parte de esta estación y actualmente está en una misión encubierta», dijo el oficial Nakamura, aunque Izuku temía por la vida de Tokusei. El hombre parecía enojado. «Y si hubieras escuchado algo de lo que he estado diciendo, tal vez no tendrías que completar el papeleo involucrado en disparar a un compañero». Mirando hacia atrás y viendo una luz particular encendida, Izuku suspiró. «¿Tsukauchi ha dormido algo esta semana?» «Dudoso», dijo Soma, mirando hacia la puerta. «Ha estado preocupado con la planificación de la redada». «¿Has dormido algo, pequeña Midoriya?»
Lo fastidió Saito, entrecerrando los ojos. Creo que debería ir a hablar con el detective ahora, dijo Izuku, huyendo de sus preguntas. Casi lo logra también, antes de que Nakamura lo agarrara del brazo. Presa del pánico, soltó. Tokusei solía golpearme en la academia de policía. Una serie de agudos guates sonó por toda la habitación, y en el repentino caos dirigido hacia Tokusei, Izuku prácticamente corrió hacia la oficina de Tsukauchi. La cabeza del detective había estado colgando un poco, el cansancio era evidente en cada línea de su cuerpo. Sin embargo, al oír el sonido de la puerta abriéndose, se puso firme. Estoy despierto, no necesito, eres tú, Midoriya. Espera, ¿qué está pasando? Naomasa se puso de pie. ¿Estás bien? ¿Estás huyendo del Shiasai Ikari? No, estoy bien. Acabo de terminar una tarea de ellos. En retrospectiva, debería haberte dado muestras de todas sus drogas mientras tuve la oportunidad, pero te traje algo. Sacó el estuche de balas de su riñonera. Hasta ahora, estos son los únicos que han hecho que pueden eliminar permanentemente las peculiaridades. Son lo suficientemente valiosos como para que Overhaul no los desperdicie en algo o alguien que no haría una declaración. Los reemplacé con algunos de los balas temporales, así que espero que nunca sepa lo contrario. Tsukauchi asintió, luciendo un poco abrumado. No puedo decirte un día específico, pero la incursión se llevará a cabo pronto. Prepárate, tu trabajo solo es mantenerte a ti y a Eri a salvo. ¿Entendido? Sí, señor. No pudimos conseguir a todos los héroes que solicitó, y Olmigt estaba interesado en unirse a la fuerza, pero Sir Nighteye lo veta, así como la unión de Endeavor. El detective casi pone los ojos en blanco ante la noticia, pero Izuku no pudo evitar sentir la más inesperada gratitud por la mezquindad, generalmente perjudicial, de Sir Nighteye. Siempre que todos sepan qué esperar, deberíamos poder llevarlo a cabo. No debería saber mucho sobre el plan de antemano, en caso de que Nemoto decida cuestionarme. Si estoy comprometido, al menos el plan ganó. Ser. El rostro de Tsukauchi se ensombreció ante ese pensamiento. Midoriya, eres brillante y capaz. Pero eso no cambia el hecho de que tienes 16 años. La forma en que se entrena a los estudiantes héroes ha cambiado la percepción pública. Pero eres legalmente un niño. No tenemos derecho a preguntarte para hacer algo de esto, pero aquí estamos. Tienes que mantenerte a salvo, Midoriya Izuku. Si algo te sucede, nunca te perdonaré a ti ni a mí mismo. Izuku tragó, la gravedad de la situación pesaba sobre él. Tendré cuidado, pero ustedes también deben tener cuidado. Todos ustedes. Se quedó un rato, retrasando lo inevitable. Echaba de menos esto, se sentía cómodo, aceptado y sin miedo de que alguien fuera a asesinarlo en un momento dado. Cuando Saito trató de reclutarlo para ayudar a envolver todo en plástico en la oficina del detective Kimura, Izuku siguió su señal para irse. Era mediodía y quería estar listo cada vez que Overhaul terminara con Eri. El camino al complejo se sintió más corto de lo habitual. Tal vez fue porque una parte de él realmente quería regresar esta vez. El mundo se veía un poco más brillante, sabiendo que Eri estaría libre pronto. No podía esperar a verla encontrarse a sí misma, tal vez realmente sonreír, al menos una vez. Es decir, si se le permitiera volver a ver a Eri. Izuku se debilitó un poco ante la idea, pero lo deseó. Estaba haciendo esto para proteger a Eri, incluso si eso lo entristecía. Todos los pensamientos se detuvieron cuando llegó al recinto de la entrada lateral. Reconoció el traje chillón que pertenecía al Emillón y se arrodilló para hablar con Eri. Parecía que nadie en el complejo se había dado cuenta todavía. Eso estaba bien, podía hacer algo de control de daños. Eri, ¿cómo saliste? Preguntó Izuku con la voz más tranquila que pudo reunir. Los ojos rojos lo miraron, e Izuku pudo ver el conflicto en guerra en el niño. No quería nada más que enviarla con el héroe y lidiar con las repercusiones, pero probablemente moriría. Ese no parecía el mejor plan, simplemente le había prometido a Tsukauchi que al menos trataría de no morir. ¿Deku? Preguntó ella, con los ojos muy abiertos. Oye Eri, lamento haberme ido demasiado tiempo. Gracias, Limillón, por asegurarte de que mi hermana esté a salvo.
El héroe lo miró fijamente demasiado tiempo. Eres ese tipo que, es muy agradecido de que hayas cuidado a mi hermana, dijo enfáticamente Izuku. Limillón, afortunadamente, se dio cuenta, aunque Izuku pudo ver la sospecha incrustada detrás de su sonrisa. Okidoki entonces, tal vez te vuelva a ver alguna vez, Eri. Una vez que el héroe se fue, Izuku le tendió una mano a la niña. ¿Estás listo? Ella asintió lentamente. Bien. Necesito que sigas conociendo al señor Limillón en secreto. ¿Puedes hacer eso por mí? Nuevamente, ella asintió con la cabeza. Eres una chica tan buena. Todas las células se rebelaron, pero Izuku regresó al complejo. Vamos, Eri. Nos están esperando. Mientras caminaban juntos de regreso al complejo, no pudo evitar estar en alerta máxima. Algo tenía el potencial de salir muy mal, podía sentirlo en sus huesos. Tan pronto como llegaron al patio, Overhaul avanzó furioso, con el rostro torcido por una furia que Izuku no había visto antes. Por instinto, tomó a Eri en sus brazos, protegiendo su rostro de Chisaki. Manteniendo su rostro educado en una expresión de neutralidad, Izuku dijo: encontré algo tuyo en mi camino de regreso. Overhaul logró sofocar la ira que ardía en sus ojos. Bien hecho, Deku. Con esa incontrolable peculiaridad de ella, sería peligroso tenerla corriendo libre. Por supuesto, señor. Si ha terminado con ella por el día, simplemente la llevaré a su habitación. Izuku miró a los ojos del hombre, agarrando a Eri aún más fuerte. Muy bien, Chronostasis y yo tenemos lo que necesitamos por ahora. Overhaul se alejó, más agitado de lo habitual. Obedientemente, Izuku llevó a Eri a su habitación, tentado de agarrarla y salir corriendo. La niña estaba temblando más de lo habitual y, más que nada, Izuku se sentía impotente. Oye Eri, si quieres podemos saltarnos las lecciones de hoy, dijo Izuku gentilmente. Cuando la niña apenas alzó los ojos hacia él en reconocimiento, él simplemente no supo qué hacer. Luchó consigo mismo. Sería tan fácil para él decirle que pronto estaría a salvo, que en realidad era uno de los buenos que trabajaban para protegerla. Pero no pudo. Había demasiadas variables y no podía arriesgar la operación a largo plazo. Le apartó el cabello de la cara y le dijo: quiero que sepas, Eri, quiero lo mejor para ti. Siento no haber podido protegerte hoy, pero voy a hacer todo lo que pueda. Ella no lo miró de inmediato, y después de unos momentos, Izuku se alejó para encontrar algo para ocuparlos durante el día. Debido a esto, extrañaba la forma en que la niña lo miraba, con la esperanza y el miedo en guerra en sus ojos. «Kids Corner Eri, ¿te duelen los brazos?», preguntó Izuku, colocando un puñado de marcadores sobre la mesa. «Solo un poco», dijo, sin mirarlo a los ojos. Tiró de la manga de su bata de hospital hacia abajo un poco más, como si estuviera tratando de ocultar los vendajes que cubrían toda la extremidad. «Bueno, tuve una idea divertida. Deberíamos hacer bonitos tus vendajes». Eso finalmente la sorprendió lo suficiente como para que ella lo mirara a los ojos. «¿Hacer bonitos mis vendajes?». «Sí». Izuku abrió la tapa de un marcador rosa, haciendo un gesto hacia su brazo. «Tenemos que cambiarte las vendas mañana de todos modos, así que pensé que sería divertido dibujar sobre ellas. ¿Quieres hacer eso?». Todavía era discordante para Izuku que Eri no tuviera nada de la exuberancia de Kimiko, o la abrasividad de Kota. Era más difícil de leer, pero a estas alturas sabía que su cabeceo vacilante era su versión de excitación desenfrenada. ¿Qué debo dibujar entonces? ¿Alguna idea? Eri simplemente se encogió de hombros, por lo que Izuku dibujó lo que se le ocurriera a las niñas pequeñas. Cubrió sus brazos de arco iris, corazones y gatitos. No era una obra de arte increíble de ninguna manera, pero Izuku nunca dibujó nada más que personas para su análisis de peculiaridades. Sus pequeños brazos se llenaron de color rápidamente, pero pareció fascinar a Eri. La calmó tanto que Izuku aún no estaba listo para terminar. ¿Quieres decorar el mío?, preguntó, ofreciendo sus brazos desnudos. Frunció el ceño. «Pero no tienes vendajes». «No, no lo sé, pero a veces es divertido dibujar en algo que no sea papel», dijo Izuku, extendiendo un brazo. «Yo, no sé qué dibujar». «Y ya tienes manchas en tu brazo. Puedes dibujar lo que quieras».
Y esos puntos se llaman pecas. Si no puedes pensar en nada para dibujar, puedes trazar una línea que conecte algunas de mis pecas. Eri dudaba al principio, pero cuando terminó, los brazos de Izuku estaban empapados de color. Había flores, gatitos, arcoíris y varios juegos de conectar el punto que recubre los brazos de Izuku, y no podría estar más feliz. Fue una prueba de que su tiempo con la Yakuza estuvo bien gastado. A medida que pasaba el tiempo, Izuku no pudo evitar sentirse cada vez más ansioso. Eri definitivamente se dio cuenta de sus nervios y respondió de la misma manera. La buena noticia, sin embargo, era que estaban haciendo un progreso real con la peculiaridad de Eri. Tenía sus sospechas sobre los detalles, pero Chisaki no era muy comunicativo sobre la naturaleza de su peculiaridad, y la propia Eri no sabía casi nada al respecto. Definitivamente tenía alguna correlación con su cuerno, más específicamente, el tamaño de su cuerno. Fluctuaba en tamaño entre sus citas con Chisaki, lo que llevó a Izuku a teorizar que el cuerno funcionaba como una especie de almacenamiento del poder de su peculiaridad. Al principio, el entrenamiento de peculiaridades había consistido principalmente en que Izuku intentara hacerle preguntas a Eri al respecto que ella no podía responder hasta que él realmente viera la peculiaridad en acción. Izuku había encontrado una planta en maceta que le dio a Eri para que la cuidara. Se suponía que debía enseñarles a los niños la responsabilidad, o eso decía su blog para padres favorito, pero también era algo que el propio Izuku había hecho. Había adoptado su propio árbol bonsai cuando las cosas con Kacchan se pusieron realmente malas. Había sido tranquilizador saber que había algo que dependía de él. Él importaba, incluso si era solo para una planta. Irónicamente, Katsuki había explotado dicho árbol bonsai una noche que los Bakugous habían venido a cenar. Izuku casi, en realidad, nada de esto era relevante. Eri había estado cuidando con entusiasmo la planta cuando su cuerno comenzó a brillar. Izuku fue alertado cuando Eri murmuró, «No, por favor no». La planta se estaba encogiendo y la expresión de terror en su rostro era desgarradora. Cuando Izuku se movió para ayudarla, se arrojó hacia atrás. «No, te haré daño. Tienes que mantenerte alejado. Ve a buscarlo, necesita desarmarme». Así que esta era la peculiaridad de Eri, el poder de rebobinar. Nunca había visto algo así, pero él y el Dr. Meiji habían discutido condiciones como esta, donde el usuario parecía completamente desconectado de su peculiaridad. «Me quedaré aquí, Eri, ¿de acuerdo? Pero tienes que escucharme. ¿Puedes hacer eso?» La niña asintió con la cabeza, los ojos fijos en él con desesperación. Tomando una respiración profunda, continuó, «Necesito que te concentres, Eri. ¿Qué se siente diferente en este momento mientras estás usando tu peculiaridad?» «Yo, no lo sé. Está bien, estará bien. Sé que estás asustado, pero estarás bien y yo estaré bien. ¿Sabes cómo lo sé? ¿Cómo? Porque esta peculiaridad es parte de Eri. Eri nunca lastimaría a alguien a propósito, y encontraría una manera de no lastimarme». La luz que venía del cuerno de Eri parecía atenuarse, por lo que Izuku siguió hablando. «Es una peculiaridad increíble. Podrías ayudar a mucha gente con eso algún día. Probablemente no esté registrado, así que podríamos elegir un nombre realmente genial. Definitivamente es una peculiaridad del emisor», y parecía calmar a Eri cuanto más hablaba, y gradualmente la luz de su cuerno se apagó. Considerándolo seguro, Izuku se movió hacia Eri, agachándose para darle un abrazo. «¿Quiso decir eso, señor Deku? ¿Cree que podría ayudar a la gente algún día?», preguntó Eri, tan increíblemente pequeña. «¿Es por eso que todavía está experimentando?». Inconscientemente, sus brazos se apretaron alrededor de la chica. «Las cosas no siempre serán así, Eri. Lo prometo». Después, el entrenamiento peculiar de Eri se movió rápidamente. Era una excelente estudiante cuando ya no le asustaba tanto su peculiaridad. No era algo perfecto, definitivamente tenía un límite de cuánto podía usar su peculiaridad, y se salía de control cuando estaba emocional. Pero Izuku definitivamente tendría que agradecer al Dr. Meiji por obligar a sus clases a aprender los conceptos básicos del control de peculiaridades.
A medida que las cosas se movían, Izuku no pudo evitar concentrarse en el entrenamiento peculiar de Eri. Sabía que todos estaban haciendo todo lo posible para que esta operación fuera exitosa, y él también necesitaba hacer su parte. Sin embargo, no importa cuánto se haya preparado, Izuku no pudo escapar de su ansiedad. No pudo evitar sentir que algo iba a salir increíblemente mal. Se entrenó a sí mismo ya Eri y esperaba que fuera suficiente. Era mediodía cuando atacaron los héroes. Tan profundo como estaba la habitación de Eri en el recinto, Izuku no se dio cuenta de que nada estaba sucediendo hasta que sintió que algo sacudía el suelo. Eri lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué fue eso? No lo sé, dijo Izuku, con escalofríos recorriendo su espalda. Si tenemos que irnos, ¿hay algo que quieras llevarte? Veré si puedo meterlo en mi riñonera. Le tomó un momento decidir, pero Eri finalmente se decidió por el papel donde escribió con éxito su nombre por primera vez. Después de guardarlo en su riñonera, Izuku se paseó, preguntándose cuál era la mejor manera de prepararse. Podía simplemente tomar a Eri y correr, pero era dudoso que sobreviviera. La elección pronto se le quitó de las manos cuando la puerta del dormitorio se abrió, revelando a Chisaki flanqueado por Chronostasis. Estamos bajo el ataque de los héroes. Eri, tenemos que irnos. Tomando la mano de Eri, Izuku siguió a Chisaki sin decir palabra. Las luces del recinto parpadeaban y, a lo lejos, las paredes y el suelo se movían, una señal de que Mimik estaba ocupado con los héroes que intentaba frenar. Podía oír débilmente los esfuerzos de la lucha en todo el recinto y, por lo que podía oír, el equipo de infiltración estaba haciendo un buen uso de su información. Izuku había hecho un plan de contingencia para cada miembro del Shinya Saikai. Todos se sentían increíblemente sólidos y factibles, excepto Chisaki. El hombre era demasiado poderoso, demasiadas cosas podían salir mal. Vamos a escapar, solo nosotros 4, dijo Chisaki, indiferente. Has hecho un excelente trabajo para lograr que el niño confíe en ti, que te cumpla, por lo que serás valioso para lo que está por venir. Eri gimió y la mano de Izuku se apretó alrededor de la de ella. No podía arriesgarse a consolarla de ninguna manera, así que la condujo por el pasillo. Lo habían logrado bastante cuando una voz gritó: «Te he encontrado». Izuku se dio la vuelta para encontrar a un Lemillón furioso mirándolo. «Así que uno de los héroes de la sociedad nos ha encontrado», dijo Chisaki a la ligera. «Sin duda gracias a tu desagradable peculiaridad». «Necesitamos tener una charla, caballeros», dijo Lemillón con una sonrisa aguda. «Nemoto y Sakaki estarán aquí en breve». «Toma a la chica y sigue adelante, Deku», dijo Overhaul sin mirar atrás. Izuku asintió, levantando a Eri. Los ojos de Lemillón se enfocaron en él con reconocimiento. «Tú. ¿Cómo puedes dejar que le hagan esto? Parecías alguien a quien le importaba». «Aún no». Izuku le dio la espalda al héroe, alejándose sin una palabra. Este héroe podía hacer y pensar lo que quisiera, pero Izuku aún no podía revelarse. Escuchó la pelea detrás de él. Overhaul y Chronostasis luchaban contra el héroe. Nunca había esperado al niño para que se haya pasado los dos, por lo Izuku sorprendió cuando el chico se sacudió de la pared, la mano extendida. Deku pudo lanzarse hacia atrás, por lo que los dedos del niño solo engancharon su máscara médica, arrancándola del rostro de Izuku. Entonces Mirio Togata había mejorado mucho desde el último festival deportivo. Definitivamente era una fuerza a tener en cuenta, pero había estado analizando a este héroe durante años, y no había forma de que durara contra Overhaul. ¿Dónde están tus amigos, héroe?, preguntó finalmente Izuku, mirando al estudiante. Nunca podrás manejarnos a los 3 a la vez. ¿Quién diablos dejó que Lemillón saliera solo? Esto estaba en oposición directa a lo que Izuku les había dicho. El pánico inundó su pecho, e Izuku podía sentir que también estaba afectando a Eri. Este héroe iba a morir frente a ellos en unos momentos si Izuku no hacía algo, y si Izuku hacía algo, entonces él sería el que moriría. Solo podía haber un camino potencial donde ambos salieron con vida, pero requirió que Izuku hiciera lo único que se había jurado a sí mismo que no haría: dejar ir a Eri. Señor, no hay razón para que se manche las manos con algo tan simple como este chico. Si se lleva a la chica, me reuniré con usted en breve.
Cuando Chisaki asintió, Izuku se agachó, inclinándose hacia la oreja de la chica. Escúchalo por ahora, estoy tratando de mantenerte a salvo. Te protegeré. Tenían que terminar esto antes de que vinieran Nemoto y Sakaki, las cosas ya se estaban saliendo de control rápidamente. No lo creo. Limillón se movió para agarrar a Eri, pero justo antes de que pudiera agarrar a la niña, Izuku balanceó su katana en la muñeca del niño. La espada atravesó el apéndice, pero sin daño gracias a la peculiaridad de Limillón. Intentó rodearlo de diferentes maneras, pero cada vez Izuku apuntó a cualquier parte del cuerpo que fuera tangible en ese momento. Fue un baile de espadas y extremidades hasta que estuvo seguro de que Chisaki y Chronostasis estaban fuera del alcance del oído. Miró a Kuno su mano contra su pecho, sangre apenas visible en sus guantes rojos. Fue poco más que un rasguño, pero parecía que el joven héroe ya no estaba acostumbrado a recibir golpes. Su sonrisa estaba ausente, y miró a Izuku con el mismo odio que ardía en Izuku. ¿Cómo pudiste simplemente entregársela a ellos?, preguntó Mibio. Eras nuestro informante, pensé que tenías algo de corazón. Ninguno de los dos lo esperaba, pero el puño de Izuku se encontró con la mandíbula del aspirante a héroe con más fuerza de la que había tenido cualquiera de sus golpes de espada. Conmocionada, Mibio miró fijamente al chico más joven que estaba frente a él, con el pecho agitado, los ojos brillantes por las lágrimas. No iba a dejar que Eri los viera matarte, se habría culpado a sí misma, dijo Izuku, cada palabra goteando ácido. Tuve que seguir el juego con todas las cosas terribles que me hicieron hacer estas últimas semanas porque sabía que ella y yo podríamos morir si me equivocaba. Y ahora, cuando llegue el momento de salvarla, tenía que entregársela. Porque no puedes seguir las instrucciones. ¿Dónde diablos está tu pareja? Estaba llorando y temblando. Izuku se sintió completamente desquiciado. No se dio cuenta de que sus manos estaban sobre los hombros de Lemillón, pero estaba sacudiendo al chico vigorosamente. Tuvo que parar. Él era Deku en este momento. Deku no lloró. Dejando ir al héroe, dio un paso atrás. Si te vuelvo a ver sin un compañero, me aseguraré de que no puedas interferir. Dándose la vuelta, Izuku sintió el escalofrío de la peculiaridad de Nemoto. Estaba interrogando a alguien cercano. Sin mirar atrás, instruyó. Ve a buscar pareja o escóndete en algún lugar, la gente viene. Como precaución, colocó una mano en la empuñadura de su espada. Chisaki y Chronostasis lo estaban esperando, ciertamente con cierta impaciencia. Así que saliste vivo, dijo Chitono, sonando un poco decepcionado. Ese héroe ya no será un problema. Excelente. Parecía particularmente problemático, dijo Overhaul. Ven, Eri. Tu amado Deku está bien, vamos a buscar nuestro nuevo hogar. Eri volvió sus ojos rojos hacia él, e Izuku le dio lo que esperaba que se sintiera como un asentimiento alentador. Seguía a los otros tres, esperando algún tipo de distracción. Seguramente alguien los encontraría. Izuku no tendría que luchar solo contra Chrono y Overhaul. Su mano se apretó en la empuñadura de su espada mientras miraba a Eri. Parecía diminuta y frágil. En el pasillo sonaba como si Nemoto y Sakaki estuvieran peleando. Limillón estaba siendo increíblemente estúpido o habían llegado refuerzos. No importaba mucho quién estuviera ahí fuera, sin el elemento sorpresa probablemente morirían. La peculiaridad de Chisaki era demasiado poderosa. Izuku necesitaba actuar. Revisión, señor, tengo una pregunta, dijo, haciendo todo lo posible para no dejar que su voz titubeara. Podía sentir el impulso creciendo, estaba casi en su punto máximo. Solo tenía que esperar hasta que, sí, Chisaki se volvió hacia él. Aún sin máscara, Izuku estornudó. Justo en la cara de Chisaki Kai. La conmoción en el rostro de Overhaul habría sido cómica si no fuera a ser una de las últimas cosas que vio Izuku. Aprovechando la sorpresa del hombre, se agachó, con los brazos extendidos hacia Eri. Los envolvió alrededor de su pequeño cuerpo, apenas notando su peso extra mientras corría hacia la salida más cercana más rápido de lo que sabía que era capaz de hacer. Tuvo unos momentos preciosos, e Izuku estaba lo suficientemente loco como para pensar que realmente podría lograrlo cuando el suelo estallara. Chisaki estaba revisando todo el piso mientras ondulaba, zarcillos y picos apuntando a matarlo.
El jefe de la Yakuza aulló con rabia animal mientras Izuku esquivaba una serie de ataques salvajes y brutales, haciendo todo lo posible para transferir a Eri de forma segura a su espalda. «Agárrate fuerte», le dijo, sacando su espada. «Deku, ¿qué estás haciendo?», preguntó, aferrándose a él desesperadamente. «Te estoy salvando», dijo, con la espada cortando una púa dirigida a su cabeza. Lo estaba haciendo bien, pero era desorientador luchar cuando incluso el suelo lo atacaba. «No, te va a matar. Solo devuélveme. Prometí mantenerte a salvo», dijo Izuku, cometiendo el error de mirar a los ojos a Eri. En ese breve momento, Chisaki golpeó, una espiga de concreto empaló su muslo. Lo habría llevado más lejos hacia Chisaki, pero Izuku cortó la espiga, dejándolo libre para moverse con el extremo incrustado en su muslo. Al ver sangre, Eri se calentó de espaldas. Basado en la luz que brilla sobre él, Izuku adivinaría que su peculiaridad se había activado. Eso se confirmó cuando su herida se cerró, su pierna estaba perfectamente bien, aparte de la punta ahora incrustada en su carne curada. Recovery Gel lo iba a matar. «Si la entregas ahora, Deku, haré que tu muerte sea rápida e indolora. De cualquier manera, morirás pronto», dijo Chisaki, acechando hacia él mientras el suelo comenzaba a asentarse. La peculiaridad de Eri se puede usar para muchas cosas, incluso para borrar a las personas de la existencia. Eso no significa que deba dejarte continuar así. En su periferia vio uno de los mechones de cabello de Chirono corriendo hacia él, y le dio a Izuku una perversa satisfacción cortarlo. Mientras tanto, la continua evasión de Izuku dejó a Chisaki absolutamente enfurecido. Ver esto puso a Eri aún más nerviosa, y su peculiaridad se salió de control aún más. Izuku podía sentir cómo se alimentaba lentamente de él, y lo distraía tanto que no vio venir el minutero de Chirono, hundiéndose en su hombro con más fuerza de la estrictamente necesaria. El tiempo se ralentizó para Izuku, su mente le gritó que se moviera, pero sus extremidades eran tan pesadas que no se moverían más allá de un ritmo insoportablemente lento. Con un brillo perverso en sus ojos, Chisaki dejó que el suelo a su alrededor se asentara, dando un paso adelante y presionando una mano desnuda sobre el rostro de Izuku. Atrapado entre las dos peculiaridades, Izuku sintió más dolor del que jamás había imaginado posible. Cuando Chisaki intentó revisarlo, sintió como si sus mismas células se estuvieran desgarrando mientras la peculiaridad de Eri los obligaba a retroceder. Se estaba congelando y ardiendo simultáneamente, moribundo y más vivo que nunca. Podía sentir el momento en que la peculiaridad de Chirono desaparecía, pero Izuku no podía moverse aunque quisiera. No estaba seguro de si aún respiraba. Casi deseaba no estarlo solo para que hubiera una posibilidad de que esto terminara. Entonces, de alguna manera, milagrosamente se detuvo. Izuku colapsó inmediatamente de rodillas, luego al suelo, usando el poco control que le quedaba para caer para poder amortiguar la caída de Eri. Habría pensado que estaba muerto si no fuera por el peso de Eri sobre él. Sus ojos todavía estaban abiertos, y siguieron el movimiento de lo que estaba sucediendo frente a él. Procesar cualquiera de ellos requirió más esfuerzo del que Izuku hubiera creído necesario. Un brillo rojo atrapó su mirada, e Izuku se encontró con la reconfortante visión de un Eraserhead muy enojado. Detrás de él, varios oficiales y héroes pululaban por el lugar. Chirono estaba agitando un arma, e incluso se disparó unas cuantas veces, pero fue asaltado antes de que pudiera representar una gran amenaza. Chisaki atacó salvajemente a varios oficiales, pero irónicamente, sin su peculiaridad, no fue una gran amenaza. Una figura familiar corrió hacia adelante, aterrizando un sólido puñetazo en la garganta de Overhaul. Eri se movió sobre su espalda. «Deku, ¿estás bien?». El mundo se estaba cerrando sobre él, oscureciendo rápidamente. Su cuerpo no quería, pero se las arregló para decir, «Estamos a salvo», antes de no ver más. «Kips Corner, sé cómo te sientes, Tsukauchi, pero eres la persona más confiable en la que puedo pensar que no es esencial para la operación Shinya Saikai. Realmente necesito el respaldo». Naomasa suspiró, pasando una mano por su rostro. Podía ver el punto de Gran Torino, era válido.
Lógicamente, sabía que era más necesario para investigar lo que fuera esta nueva amenaza, pero todo en él quería negar la solicitud del hombre, decir que no y asegurarse de que Midoriya saliera bien. Tienes razón, Torino. Siempre tienes razón, yo solo, esta es la primera operación importante de mi oficial. Está encubierto, y no puedo mirar a su madre a los ojos y decirle que ni siquiera estaba allí cuando su hijo resultó herido o incluso murió. Naomasa se sintió pesado, masajeando sus sienes. Solo necesito hablar con alguien para asegurarme de que lo cuiden, de que no intente sacrificarse. No hubieras enviado a este oficial si no fuera capaz, dijo Gran Torino, cruzando los brazos. Estoy seguro de que no haría nada estúpido. Un escalofrío recorrió la espalda de Tsukauchi. Midoriya era brillante, seguramente no lo haría, ya no podía pensar en esto, se iba a volver loco. Sir Nicteye solicitó específicamente a este oficial, estoy seguro de que tiene algún tipo de plan relacionado con la seguridad de Midoriya. Solo esperaba que las palabras fueran ciertas. Encontrarás los equipos en los que te han dividido en estos papeles, dijo Sir Nicteye como una forma de cerrar la sesión informativa. Wow, eso no fue un gran plan, dijo Saito, intercambiando miradas con Sasaki. Al menos está siguiendo principalmente las sugerencias que nos dio la pequeña Midoriya. Sin embargo, estos equipos son algo terribles, dijo el detective Kimura, mirando la lista. En primer lugar, ¿quién decidió que esta era una buena primera misión para los estudiantes héroes de primer año? Míralos, son bebés. Tienen la misma edad que la pequeña Midoriya, dijo Kondo, con la desaprobación coloreando su voz. Que definitivamente es demasiado joven para cosas como esta. Esperar. Sasaki se apiñó a los demás, sus alas revolotearon inconscientemente mientras estiraba el cuello. Esa de ahí, esa es la chica Uraraka que le gusta a Little Midoriya. ¿Qué? Colectivamente, las cabezas de los oficiales giraron hacia donde Sasaki señaló. Oh no. El detective Kimura gimió. Es incluso más preciosa de lo que dijiste. Necesita estar protegida a toda costa. Ahora tenemos 2 niños que cuidar. ¿Alguno de nosotros está en su grupo? Preguntó Sasaki, repentinamente vertiendo sobre el papel. Lo soy, dijo Kondo, también como el oficial Tokusei. Saito se burló. Disfruta de Rocklock, Tamakawa. He oído que puede ser una pesadilla. Estoy en uno de los otros grupos de primer año, dijo Soma. Red Riot. Ese es el que salió en las noticias hace un tiempo, ¿no? Eraseread, nombre de héroe extraño, dijo Saito. Espera, Tsukauchi ha trabajado con él, ¿verdad? Trabaja en UA. No debería ser tan malo, creo que conoce a Little Midoriya. Limillón. UA podría entrenar a los mejores héroes, pero no eligen los mejores nombres de héroes, dijo Sasaki. Parece que Lemillion y Eraserea trabajarán juntos, y yo estoy asignado a Lemillion, así que básicamente somos socios. La detective Kimura negó con la cabeza. Sir Nicteye realmente debería haber consultado a uno de nosotros sobre estos arreglos. Si bien Kimura admitió que participó en su parte justa de payasadas en la estación, se sintió algo responsable de sus oficiales cuando fueron enviados a sus diversos grupos. Saito y Sasaki en el mismo grupo estaban esperando un desastre, si la base de la Yakuza era destruida, probablemente no serían multados por el daño, ¿verdad? Esta fue su primera misión después de convertirse en madre, y no estaba segura de cómo se sentía al respecto. No pudo evitar preocuparse por lo que le pasaría a su bebé si no podía regresar, y el héroe al que fue asignada no necesariamente inspiraba confianza. Era un niño dulce, pero era un niño. Tsuneater era uno de los estudiantes de la UA más prometedores, pero actualmente parecía que un fuerte viento lo derribaría. Fue un poco doloroso verlo, en realidad, solo quería darle la confianza que debería tener en este momento. Había escuchado grandes cosas sobre Fagun y sus pequeños compinches de varios oficiales de policía, y esperaba que fueran capaces de estar a la altura de las expectativas. Todavía la enfurecía que a los estudiantes héroes se les permitiera participar en un caso tan peligroso, y fue aún más frustrante cuando Tsuneater pidió que lo dejaran para lidiar con 3 yakuza de nivel superior solo, y los héroes mayores estuvieron de acuerdo.
Claro, Eraserhead había hecho bastante para ayudar al niño, pero Kimura no estaba dispuesta a dejar al niño, especialmente con las instrucciones expresas de Midoriya resonando en su mente. Por alguna razón, la niña pensó que era importante no estar sola, y confiaba en Midoriya más de lo que probablemente era lógico. Vamos, tengo esto, dijo Tsuneater, sin hacer contacto visual. Te creo, pero no te voy a dejar sola, dijo Kimura, atándose algo de valor o útil a su cuerpo antes de abrocharse la chaqueta. Había leído los archivos de los 8 consumibles y se negó a ayudarlos de ninguna manera. Ella reconoció a estos 3. Kimura no podía recordar sus nombres, pero recordaba las peculiaridades con vívida precisión. Cristalizar, hurto y comida, que eran todos problemáticos a su manera. Eraserhead había noqueado al de comida, y parecía que Tsuneater estaba manejando bastante bien al de Crystallize. Sin embargo, el hurto era problemático porque era muy impredecible. Kimura hizo lo que había acordado, quedando atrás en su mayor parte a medida que avanzaba la pelea. Parecía que los villanos ni siquiera se dieron cuenta de que ella estaba allí, una de las ventajas de ser policía. La gente a menudo subestima los métodos tradicionales de mantener la paz. Tsuneater estaba abrumado. Para empezar, las probabilidades no eran muy buenas y se trataba de hombres que no tenían nada que perder. Quería dejar que el niño se encargara de las cosas, pero cuando Larceny le robó los paquetes de comida, los instintos de Kimura gritaron para ayudar al niño. Oye, rubia, escucha esto. Junto con su grito, Kimura arrojó su billetera al hombre sorprendido. Mientras sus ojos estaban fijos en su billetera, ella se abalanzó sobre él y lo pateó de lleno en el pecho. Su conmoción hizo que fuera más fácil ponerle un par de esposas, y el chico de la comida solo estaba comenzando a moverse, por lo que era aún más fácil abofetearlo. Para cuando recuperó su billetera, Tsuneater había terminado las cosas con el hombre de Crystallize, y él estaba mirando al suelo con aún más determinación. Gracias por tu ayuda. No te preocupes por eso, chico, lo hiciste bien. Kimura no pudo resistirse a despeinar su cabello, a pesar de que se puso rojo brillante por la acción. Iba a decir más cuando algo brillante en el chico llamó su atención. Sus manos agarraron su mano, cubierta de cristales. ¿Te comiste uno de los cristales de la peculiaridad de ese hombre? ¿Y si fuera tóxico, venenoso o algo así? Entiendo tu peculiaridad, pero no puedes simplemente comer todo lo que encuentres, no es seguro. Ahogado. No puedes, Kimura se interrumpió cuando sonó una tos desde la puerta. Nakamura se quedó allí, tan serio como siempre. Detective, creo que deberíamos dejar de ser madre del héroe y ponernos al día con el resto del grupo. Ah, dijo el detective, poniéndose un poco rojo. Tiene razón, oficial Nakamura. Deberíamos irnos. Tsuneater tardó un poco en salir de la habitación, en lugar de eso, miró al suelo como si quisiera que se lo tragara sin dejar rastro. Ella también es así en la estación, si te sirve de consuelo, dijo Nakamura, sin mirar al chico. La detective Kimura acaba de tener un bebé, así que es especialmente maternal en este momento. Sasaki sabía que unirse a la fuerza policial vendría con un nivel de burla, especialmente considerando cómo se veía. Las agencias de modelos habían intentado reclutarla durante años gracias a las alas de ángel que le habían otorgado por su peculiaridad, y era diminuta en todos los sentidos. La pequeña Midoriya ya era más alta que ella, a lo que estaba acostumbrada. La gente tendía a ser protectora y degradante, era solo un hecho de su vida. Sin embargo, tampoco lo necesitaba de los héroes. Lee Mi-yeon claramente tenía talento, era un joven héroe prometedor que estaba segura de que entraría entre los 10 primeros en poco tiempo. Pero en el segundo en que sonrió y le dijo que se aseguraría de que ella estuviera a salvo, a Sasaki le había hecho falta toda la fuerza de voluntad para no arrancarle los ojos. Su grupo era el más grande hasta el momento, profundizando directamente en el complejo para extraer con suerte a Little Midoriya y Eri. Sir Nighteye estaba actuando como si los oficiales de policía no existieran, y Eraserhead parecía ser el único de los héroes que se comunicaba de manera efectiva con su equipo. ¿Por qué Gran Torino tuvo que cazar furtivamente al detective Tsukauchi? Naomasa definitivamente habría mantenido todo en orden, especialmente con la vida de Little Midoriya en juego.
Eraserhead y su equipo encabezaron el grupo, y avanzaban bastante bien hasta que el edificio comenzó a moverse como si estuviera vivo. Al vislumbrar algo en la distancia, Lee Mi-yeon salió corriendo sin siquiera mirar al resto de ellos. «Voy a encontrar a Lee Mi-yeon», le dijo Sasaki a Eraserhead, desplegando las alas. «No debería estar solo». El héroe asintió y ella se marchó. Probablemente no debería haberse ido sola, y encontrarlo en el laberinto del complejo fue una pesadilla, pero afortunadamente la peculiaridad de Sasaki le proporcionó una intuición cuando se trataba de direcciones. Dejó el rastreador de su teléfono encendido, sabiendo que Saito dirigiría a Eraserhead. Le tomó más tiempo de lo que deseaba encontrar a Lee Mi-yeon, y cuando lo hizo, él estaba paseando por un pasillo con el aspecto de estar en medio de una crisis existencial. «Tú sabes que nos asignaron equipos por una razón, ¿verdad?», exigió. «¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste?». «Yo, lo siento, estaba demasiado atrapado en mi cabeza, no volverá a suceder», dijo Lee Mi-yeon, con los ojos hacia abajo. Algo había sucedido allí, pero no había tiempo para decidir qué provocó el cambio en el héroe. «Vamos, debemos seguir moviéndonos». «No es seguro quedarse», fue interrumpida por el sonido de pasos que se acercaban. Instintivamente, se colocó frente a Lee Mi-yeon, con las alas desplegadas y una mano en el arma. «¿Qué es esto? ¿Un oficial de policía protegiendo a un héroe?». «Qué entretenido», dijo un hombre con una gabardina negra larga, agitando una pistola. Este sería el hombre con la peculiaridad de la confesión. Una ola de mareo golpeó a Sasaki, y por el aspecto de las cosas, también estaba afectando a Lee Mi-yeon. «Ah, el borracho». Casi había estado deseando conocer a este oficial. «Puedo manejar». Dos disparos atravesaron el aire, derribaron al borracho del techo y dejaron al confesionario. Se suponía que debía parecer un sacerdote. Se derrumbó en el suelo agarrándose la pierna. Sasaki apenas notó que los efectos del capricho del borracho se desvanecían. Algunas personas simplemente no saben cómo manejar su alcohol. Si le preguntaras a toda la estación quién estaba menos preocupado durante las misiones, probablemente estarían de acuerdo en que era Kondo. Si preguntaras quién fue el menos serio durante las misiones, sin duda dirían Saito. Durante esta misión, sin embargo, no pudo bromear en sí misma. Se encontró nerviosa todo el tiempo. Saito no pudo evitar imaginar todas las cosas que podrían salir mal, todas las formas en que la pequeña Midoriya podría salir herida. Solo por diversión, su mente ocasionalmente arrojaba la imagen mental de Inko llorando por su hijo, pero necesitaba concentrarse. Es cierto que su papel fue bastante mínimo en su mayor parte. Dirigió a Eraserhead de acuerdo con las instrucciones de Sasaki, pero no se involucró con ninguno de los yakuza. Al menos, no lo hizo hasta que vio a Chisaki tratando de desmantelar a la pequeña Midoriya por la fuerza. Su sangre hirvió, y Saito rugió: «No lo toques». Tenía un vago recuerdo de impulsarse por el suelo irregular, y luego su puño se clavó en su esófago. Solo podía esperar que enorgulleciera a pequeño Midoriya. Izuku se despertó con una sacudida, el corazón se aceleró. ¿Dónde está Eri? Su entorno era desconocido, lo que solo lo agitó más. «Eri. Eri». Estaba entrando en un frenesí cuando una voz fuerte y familiar dijo: «Cálmate, Midoriya. Está bien». Obligándose a calmarse, Izuku finalmente notó que estaba en una cama de hospital, y en la cama a su lado estaba, Detective Tsukauchi. «Es bueno verte despierta, Midoriya». «¿Cómo te sientes?», preguntó el detective con una sonrisa cansada. El detective tenía un aspecto terrible. Los cables parecieron brotar de él, monitoreando varias cosas, y un pitido constante y reconfortante llenó la habitación. «¿Qué pasó, detective?», demandó Izuku, sin darse cuenta de la forma en que su propio monitor cardíaco estaba ganando velocidad. «¿Cuál de los 8 consumibles hizo esto?». «Pensé que mi plan, no estuve en la redada, Midoriya. Tus heridas fueron las peores de cualquiera de nuestro lado, tus planes los mantuvieron a todos a salvo. Especialmente Eri. ¿Están bien?». «Hasta el último de ellos». «¿Dónde está Eri?», preguntó Izuku, mirando a su alrededor como si pudiera aparecer mágicamente. «Ella está bien. No tiene heridas, solo la tienen en cuarentena mientras evalúan su control sobre su peculiaridad».
¿Dónde están todos los demás? ¿Y qué te pasó? Tsukauchi se rió un poco, aunque casi de inmediato hizo una mueca de dolor. Has estado en coma por 3 días, Midoriya. Estaría furioso contigo si no estuviera tan contento de que estés bien. 3 días. Estabas atrapado entre 2 peculiaridades que intentaban destruirte, Midoriya. Es posible que se hayan cancelado entre sí, pero eso ejerció una inmensa tensión en tu cuerpo. Los médicos, honestamente, no esperaban que te despertarás durante al menos una semana. Hablando de eso, dijo Tsukauchi, presionando un botón, probablemente deberíamos hacer saber a la gente que estás despierto. La enfermera, al menos. Izuku cerró los ojos con fuerza, sacudiendo un poco la cabeza. Eso tiene sentido. Mi cabeza se siente nublada. Sí, escuché que los comas te harán eso. Pero para responder a tus preguntas, Midoriya, todos los demás se han ido porque es la mitad de la noche. De hecho, es un milagro que los convencimos de que se fueran. Tu madre insistió en quedarse en el hospital todas las horas del día hasta que acordaron ponerte en la misma habitación que yo para que tuvieras compañía. Ah, y olvidé mencionar que Eri está justo al lado. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué te pasó? Te contaré mi historia, pero luego tendrás que contarme la tuya. Negociar. Entonces el detective le contó a Izuku sobre su asignación con Gran Torino. A la mitad, entró una enfermera, encantada de que Izuku estuviera despierto. Ella revisó sus signos vitales y le hizo algunas preguntas, anotando notas en su historial, pero Izuku solo le prestó tanta atención como era necesario, cautivado por la descripción del hombre llamado Gigantomachia. Su peculiaridad era fascinante, pero cuanto más hablaban a Masa, más consumía Izuku la necesidad de detener al hombre. También quería conocer a Gran Torino, un héroe mayor del que, sorprendentemente, Izuku nunca había oído hablar antes. La historia fue breve, en gran parte porque no estuvo consciente durante mucho tiempo. Sin embargo, su estrés fue visible cuando Izuku comenzó su historia. La enfermera se había marchado poco después de que él comenzara. Incluso con sus visitas, había muchas cosas acerca de estar encubierto de las que Izuku no había tenido tiempo de contarle. De vez en cuando, el corazón del detective se aceleraba, pero por lo general recuperaba el control con bastante rapidez. Sin embargo, cuando Izuku llegó a la redada, la frecuencia cardíaca de Naomasa estaba fuera de serie. Varias enfermeras llegaron corriendo, con un carrito de emergencia a cuestas. Estoy bien, resopló Tsukauchi. En realidad, tienes antiácidos. Inquietas, las enfermeras se alejaron poco a poco, mirando sus signos vitales. Déjame aclarar esto. Te enfrentabas a Chisaki Kai solo, el hombre obsesionado con la pureza y limpiando el mundo de enfermedades. Y le estornudaste. Ese es, dijo Izuku con incertidumbre. Esto no se supone que sea una guerra biológica. Literalmente podría haberte matado con su meñique. Para ser justos, lo intentó y no funcionó, dijo Izuku con un bostezo. Oh año, me quitaron la espiga de la pierna. Tuviste un pico, por supuesto que lo hiciste. Ve a dormir, Midoriya, creo que ambos lo necesitamos. Izuku bostezó de nuevo. Dejaré de ser apuñalado en la pierna cuando dejes de ser arrojado a los árboles. Toque. Estaba un poco receloso de volver a dormirse. ¿Y si entraba en otro coma? Pero estaba agotado y se quedó dormido escuchando los monitores que daban testimonio de que vivían. Despertar fue mucho más amable la segunda vez. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de la habitación, e Izuku sintió una mano en la suya. Abriendo los ojos, encontró a la persona que más extrañaba en el otro extremo de esa mano. Sus labios formaron una media sonrisa. Hola mamá. La cabeza de Inko se levantó bruscamente desde donde había estado mirando su teléfono. Izuku. Oh, mi bebé. Los Midoriya se abrazaron en una ráfaga de risas y lágrimas. Inko lo acercó más, murmurando. Estaba tan preocupado. Estoy tan feliz de que estés bien. Se permitió disfrutar de la presencia de su madre, disfrutar de saber que estaba a salvo de nuevo. Se negó a avergonzarse de las lágrimas que sabía que eran bien ganadas. El resto de la familia está aquí. Proclamó una notable voz fuerte.
Al menos, aquellos de nosotros que no estamos de servicio en este momento. Saito estaba en la puerta sonriendo ampliamente. Estaba acompañada por Sasaki, Soma y Nakamura, todos con regalos de algún tipo. Lo hiciste, pequeña Midoriya. Dijo Sasaki, sus propios ojos brillando con lágrimas. Todos salieron a salvo, y hasta donde saben los yakuza, o estás muerto, bajo custodia policial o en el cordero. Alguien tenía que haberme visto. Protestó Izuku. No, dijo Saito, haciendo estallar la P. Solo Chisaki y Ichinostasis saben que los traicionaste, y están encerrados con tanta fuerza que sus subordinados ni siquiera tienen la posibilidad de comunicarse con ellos. Y también tenemos a alguien remotamente poderoso del Shinya Saikai encerrado. El personaje de Deku sigue vivo. Dijo Sasaki. Vaya, le gustas mucho a alguien en el hospital, pequeña Midoriya. Parece que tu pierna está completamente curada donde tuvieron que quitar la púa, comentó Nakamura. No hablemos de eso, dijeron Inku y Tsukauchi al unísono. Un ligero golpe interrumpió el alegre reencuentro, y un magullado Sir Nicteye se paró torpemente en la entrada. ¿Estás bien entonces, Midoriya? Preguntó vacilante. Me siento un poco como si me hubiera atropellado un tren, pero estoy bien aparte de eso, dijo Izuku con una sonrisa. Escuché que las cosas fueron un éxito, sin víctimas. Sí, y vine a darte las gracias, Midoriya. Gran parte de nuestro éxito se puede atribuir a ti, dijo Sir Nicteye, todavía cambiando de un pie a otro. Está bien, eso es una completa tontería, dijo Saito, luciendo como si estuviera a segundos de explotar. Teníamos conocimiento de casi toda la información que te dio pequeño Midoriya, y estuvimos allí en tu sesión informativa. Ese niño acostado en esa cama es la única razón por la que nadie murió. Oficial Saito, está fuera de lugar, advirtió Tsukauchi. Con el debido respeto, señor, tiene razón, interrumpió Sasaki. Se omitió mucha información durante el interrogatorio. Ni siquiera advirtió a la gente que tenía un agente encubierto en el campo. Oh, es por eso que Lemillion me atacó, murmuró Izuku. ¿El qué? Corearon varias voces. Inko dio un paso adelante, una tormenta se avecinaba en su rostro. ¿Eres el héroe que preguntó específicamente por mi Izuku, correcto? ¿Querías que él fuera parte de esta misión? Inesperadamente intimidado por la pequeña mujer, Sir Nicteye dijo. Bueno, sí. Y estuve de acuerdo con la seguridad de que su seguridad sería lo primero. Y se olvidó de informar al equipo de su existencia. También trató a la policía como si fuéramos un grupo de secuaces sin nombre para hacer sus órdenes, dijo Sasaki con la actitud de un niño que habla de alguien que no le agrada. El rostro de Naomasa era de piedra. ¿Cómo es eso? Bueno, no mantuvo a los oficiales juntos en función de sus puestos, sino que los asignó a los héroes por orden alfabético, explicó Soma. Saito y Sasaki estaban en el mismo grupo sin nadie más de nuestra estación para supervisar. Tsukauchi y Izuku jadearon al unísono. Si no hubieran estado preocupados por Midoriya, podrían haber creado un incidente nacional. Tsukauchi escupió, su monitor de frecuencia cardíaca aceleró rápidamente una vez más. Nos comportamos, hizo un puchero Sasaki. Podrían haber sido Kimura y Saito. Pero él apenas nos trataba como personas. Hasta donde yo sé, se suponía que éramos números adicionales para dar respaldo a los héroes, lo cual es francamente un poco insultante, dijo Saito. ¿No se supone que tu peculiaridad es previsión? Intervino Nakamura. Incluso si elige no usarlo, uno pensaría que sería al menos un estratega medio decente. Izuku estuvo de acuerdo en silencio con lo que decían sus compañeros de trabajo, pero no estaba preparado para ver el brillo peligroso en sus ojos. Parecían listos para matar a Sir Nicteye, y en este momento, honestamente, Izuku no se sorprendería si lo hicieran. Como puede ver, Sir Nicteye, estoy bien, dijo Izuku, intentando hacer que el hombre siguiera su camino. Gracias por su preocupación. Debes entender, Midoriya, realmente me importaba lo que pasó. No necesita decir ni explicar nada, Sir Nicteye. Los oficiales de policía han sido el blanco de las bromas de la sociedad durante décadas. Sus conceptos erróneos son solo el resultado de prejuicios sistémicos, dijo Izuku, sonriendo angelicalmente.
Es como el prejuicio contra las personas sin peculiaridades, resultado de la ignorancia y la falta de exposición. Todos los ojos estaban clavados en Izuku, cada respiración contenida por temor a enfurecer a la bestia que sentían ante ellos. No sé lo que has visto en el futuro para los agentes de policía o las personas sin peculiaridades, o si incluso te ha importado lo suficiente como para mirar. No importa, porque lo cambiaré, dijo gravemente Izuku. Todos son importantes y todos pueden marcar la diferencia. Bien dicho, pequeña Midoriya. Escucha, Midoriya, dijo Sir Nighteye, la más pequeña parte de su fachada se resquebrajó. Sé que conoces mi peculiaridad, pero no la usé por una buena razón. No necesito saber la razón, dijo Izuku con calma. Pero tú, y la mayoría de los héroes, en realidad, necesitan saber que todavía son humanos, al igual que las personas a las que protege. ¿Qué creen que están haciendo? Preguntó una enfermera desde la puerta. Una habitación de este tamaño solo puede acomodar a 5 visitantes a la vez, está anunciada afuera. Al menos uno de ustedes tiene que irse. Saito hizo contacto visual con cada uno de los otros oficiales antes de encogerse de hombros. Inko definitivamente no se irá, y nosotros no nos vamos. En realidad, parece que el detective Tsukauchi tiene unas últimas palabras para Sir Nighteye. Me preguntaba si ya tengo permiso para ver a Eri. Preguntó Izuku con ojos suplicantes. Se supone que debe estar en cuarentena debido a su peculiaridad, pero ha estado preguntando por ti sin parar. Debido a eso y al hecho de que sabes más sobre su peculiaridad que nadie, hemos decidido que será mejor para ella emocionalmente si ella te ve, dijo la enfermera, sacando una silla de ruedas de la esquina de la habitación. Después de ayudar a transferir a Izuku, la enfermera lo dirigió a la habitación correcta. Le dejaremos reunirse sin uno de nosotros en la habitación porque el personal médico parece asustarla. Señora Midoriya, ¿estaría dispuesta a acompañarlo para asegurarse de que no se esfuerce? Oh, absolutamente. Dijo Inko, colocándose vacilante detrás de la silla de ruedas. Izuku felizmente dejó a Sir Nighteye a merced de los otros oficiales. No podía explicarlo del todo, pero necesitaba ver a Eri, para asegurarse de que estaba bien. Cuando finalmente la vio, algo en él se alivió, y las lágrimas punzaron en sus ojos. Señor Deku, preguntó con voz trémula. ¿Estás bien, verdad? Se rió, secándose algunas lágrimas. Estoy bien, Eri, realmente cansada. ¿Estás bien? A veces tengo fiebre, pero dicen que es por mi peculiaridad. Algo en ella vaciló, y sus ojos se deslizaron hacia sus manos. Lo siento, señor Deku, incluso después de que intentó enseñarme, no puedo controlar muy bien mi peculiaridad. Supongo que perdió su tiempo. Ella se sobresaltó cuando él apoyó una mano en su cabeza. Pensé que habíamos pasado de que me llamaste señor, bromeó él a la ligera. Pero puedo contarte un secreto, Eri. ¿Qué? Deku no es mi nombre real, era un nombre secreto que usé para que Shie Saika y no supiera quién era realmente. Fingí ser como ellos para poder salvarte. En realidad soy un oficial de policía. Sus ojos estaban muy abiertos cuando se encontraron con los de él. Como los que ayudaron a salvarnos. Exactamente como los que ayudaron a salvarnos. Muchos de ellos son mis amigos, en realidad. Puedes conocerlos más tarde, si quieres. Pero puedo pedirte un favor. Claro, ¿qué es? Bueno, en realidad son 2 favores, dijo, rascándose la nuca. Primero, me gustaría que me llamaras por Izuku, mi nombre real. Y puedes decirme que no, pero ¿puedo por favor tener un abrazo? Eri pensó por un momento antes de extender sus brazos vendados. Me gustaría un abrazo, por favor. Ese fue todo el permiso que necesitaba para acunar al niño cerca de su pecho, sintiéndose extrañamente paternal mientras lo hacía. Ella era cálida y muy frágil, e Izuku podría haberla abrazado así durante horas si no hubiera escuchado el familiar sonido de su madre lloriqueando detrás de él. Oh, Eri, esta es mi mamá. Mamá, esta es Eri. Los ojos del niño se movieron rápidamente entre los dos. Te ves casi igual. Sí, nos parecemos mucho, ¿no? Izuku dijo con una risa a través de sus lágrimas. Ambos están llorando. ¿Hay algo triste? Preguntó Eri. No, ambos lloramos mucho, dijo Inko.
Especialmente cuando estamos felices. Es un placer conocerte, Eri. Es un placer conocerte también, dijo vacilante. Pero no recuerdo que lloraras cuando eras Deku. Tuve que trabajar muy duro para no llorar mucho, admitió Izuku. Era parte de mí fingir ser como el resto de los Shinya Saikai. Se quedaron y charlaron con Eri todo el tiempo que las enfermeras se lo permitieran. Lo estaba haciendo lo mejor que podía, dadas las circunstancias, e Izuku quería luchar para quedarse con ella cuando se les pidió que se fueran. ¿Podemos ir a algún lugar para hablar un minuto antes de que regrese?, preguntó Izuku, suplicándole a su madre. Sí, creo que es una buena idea, dijo Inko, empujándolo más allá de su habitación. Se encontraron en una sala de espera vacía. Izuku se sintió un poco culpable cuando se dio cuenta de lo familiarizada que estaba su madre con el hospital. Mamá, yo, comenzó. Izuku, yo, dijo al mismo tiempo. Vas primero. No, Izuku, tú ve primero. Izuku se mordió el labio, preocupado por cómo reaccionaría ella a lo que tenía que decir. Mamá, sé que estamos acostumbrados a que estemos solos, y ya traje a Shoto a nuestras vidas. Pero, no puedo dejar que Eri se ocupe de las cosas sola. Ya la han lastimado demasiado, y no puedo soportar la idea de que la pongan en el sistema y la pasen de un lado para otro cuando su peculiaridad se vuelva demasiado difícil de manejar. Ambos tenemos trabajos de tiempo completo ahora, así que yo también puedo ayudar. Supongo, lo que estoy intentando decir, Izuku, creo que deberíamos adoptarla, dijo Inko gentilmente. Puede ser complicado, pero vi a esa niña, sola en la habitación de al lado durante 3 días. Se veía tan perdida y sola, y me rompió el corazón. No sabía quién era, pero ella cambió por completo cuando entraste. La hace sentir segura, Izuku. Ella lo necesita. Intentando, y fallando, parpadear para eliminar las lágrimas, Izuku abrazó a su madre. Gracias mamá. Muchas gracias. Parecía que cada vez que Izuku no visitaba a Eri, tenía varios visitantes a la vez. Otros agentes de policía eran un hecho. En realidad, eran visitantes tan frecuentes que tenían que asignárseles horarios de visita, para dar a otros la oportunidad de ver a Izuku. Buen trabajo con el reconocimiento, niño problema, dijo Eraserhead, de pie en la entrada con los brazos cruzados. Eres uno de los mejores agentes encubiertos que he visto en mi vida, y yo soy un héroe clandestino. Aunque, lo retiraré si sigues haciendo acrobacias como la trampa de dedos china y el estornudo. No te preocupes, casi todo el mundo me ha amenazado con hacerme daño físico si intento algo así de nuevo, dijo Izuku con una sonrisa. La estación y yo estamos contemplando invertir en una burbuja protectora, dijo el detective Tsukauchi. Bueno, no te preocupes, chico, dijo Aizawa. Tu participación ha sido oculta a los medios, así como la existencia de Eri. Y como prometí, no te mencionaré ni nada que hayas hecho a ningún otro héroe. Hasta donde ellos saben, ni siquiera te conozco. La más pequeña tensión en Izuku se alivió. Sabía que era una petición irracional de los héroes, pero no podía enfrentarse a All Might, al menos no todavía. Estaba feliz con su suerte en la vida, pero se sentía mareado al pensar que el héroe número 1 también se lo quitaba. Gracias, significa mucho para mí, dijo Izuku. Mientras estás aquí, Aizawa, quería preguntarte algo a ti y al detective Tsukauchi. Yo hablé con mi mamá, y queríamos ver cómo sería el proceso de adopción de Eri. Contuvo la respiración, sin saber cómo reaccionarían. Los dos hombres intercambiaron miradas antes de que Aizawa dijera, entonces yo gano la apuesta. Tsukauchi gimió. Estaba seguro de que habría sido antes. Midoriya es un planificador. Elimina las incertidumbres antes de actuar, como lo hizo con Todoroki, dijo Aizawa, sacando una carpeta manilla. Aquí está el comienzo del proceso de adopción. Si usted y su madre completan esto antes de las 5 de la noche, podemos tratar de acelerar el proceso. Con suerte, puede ser entregada a usted cuando el hospital considere que es seguro irse. Ella tendría que tener sesiones de capacitación especiales, pero eso se puede discutir en una fecha posterior. Izuku aceptó la carpeta y poco después se secó las lágrimas. Gracias a los dos. No te preocupes por eso, Midoriya.
Solo trata de no convertir la adopción de niños en un hábito tuyo, dijo Aizawa. Izuku abrió la boca para responder cuando fue interrumpido por un clamor en el pasillo. Creo que este es el número de habitación que nos dieron, dijo una voz. O simplemente podríamos enviarle un mensaje de texto. Por favor, bajen la voz. Estamos en un hospital, dijo otra voz, elevándose por encima de todas las demás. Aizawa de repente se veía sumamente incómodo. Esa es mi señal para irme. Usando su propia marca de hechicería, Aizawa desapareció en el pasillo, completamente invisible para sus estudiantes que entraron solo momentos después. Uraraka fue el primero en cruzar la puerta. Midoriya, ¿estás bien? Estaba tan preocupado cuando escuché lo que pasó. Izuku iba a responder, pero los otros 4 también lo interrumpieron. Shinzou parecía sumamente molesto al lado de Ida, a quien Ojiro estaba tratando de convencer de que bajara la voz. Shoto iba detrás, luciendo como si quisiera tomar una siesta. Hola a todos, dijo Izuku, enderezándose en su cama. Es bueno verlos a todos. Tú también, Midoriya, dijo Ida, ejecutando su característico corte de mano. Nos alegró saber de su excelente recuperación. ¿Cómo te sientes, Midoriya? Ojiro preguntó en voz baja. Oh, estoy bien, les aseguró Izuku. Me siento mejor cada día. Shinzou lo miró con ojos cansados. Si estás atrapado en la cama mucho más tiempo, podría tener la oportunidad de seguir tu ritmo la próxima vez que salgamos a correr juntos. Shinzou, eso es completamente inapropiado para alguien actualmente confinado en una cama. Ida reprendió. Oh, anímate, dijo Uraraka, empujando el hombro del chico. Midoriya se rió, y él y Shinzou se conocen desde hace más tiempo que nosotros. Shinzou no sobrepasaría sus límites. Pero en realidad, ¿cómo estás, Midoriya? ¿Y cómo te las arreglaste para ser la única persona en todo el mundo? ¿Operación que resultó gravemente herido? Oh, estar encubierto tiende a ponerte en la línea de fuego, dijo Izuku, tratando de ignorarlo. Sabía que había un puñado de estudiantes de la OA, pero no sabía que ustedes eran parte de ellos. ¿Alguno de ustedes estuvo involucrado? Era solo yo en este grupo, pero también había algunos otros de nuestra clase, así como algunos de nuestros estudiantes de último año, dijo Uraraka alegremente. Fue forzado, pero Izuku mantuvo una sonrisa en su rostro cuando recordó su encuentro con Lemillon. No pudo contestar cuando el detective Tsukauchi entró cojeando en la habitación. Buenas noticias, Midoriya. El fisioterapeuta dijo, oh, tienes invitados. Hola, no los conozco a todos. Soy el oficial supervisor de Midoriya para el programa de policía provisional. Detective Tsukauchi. Se hicieron las presentaciones y Tsukauchi regresó a su cama. Curioso, Izuku preguntó, ¿qué buenas noticias recibiste? Nuestro fisioterapeuta dijo que ambos deberían ser liberados mañana o al día siguiente, dijo el detective con una sonrisa. Tenemos que ir a nuestras citas de seguimiento, por supuesto, pero eso debería darte suficiente tiempo para preparar una habitación para Eri. Izuku sintió que su corazón tartamudeaba en su pecho. ¿Quieres decir, debido a que es un caso de tan alto perfil, es posible que haya movido algunos hilos y haya acelerado el proceso de adopción? A partir de esta mañana, tu madre está oficialmente aprobada para adoptar a Eri. Izuku no pudo evitar llorar, una gran sonrisa se extendió por su rostro, mientras que sus invitados se quedaron en una espiral de confusión. ¿Quién es Eri? ¿Adopción? Shoto bostezó. ¿Significa esto que voy a tener una nueva hermana? ¿Por qué iba a ser tu hermana? Fue un circo ya que Izuku trató de explicar exactamente lo que estaba pasando, aunque ese parecía ser el precedente establecido por los estudiantes de la UA. Estaba feliz de tenerlos allí, pero no pudo evitar sentirse un poco aliviado cuando se fueron. En el momento en que se fueron, sacó su teléfono para darle las buenas noticias a su madre, que estaba recuperando los turnos perdidos. Lloraron juntos un rato, y finalmente llegó el momento de decírselo a la persona más importante, Eri. Ahora se le permitió caminar solo, así que se dirigió con cuidado a la habitación contigua. Eri estaba muy ocupada coloreando, pero miró hacia arriba para verlo. De Izuku. Hola.
Oye Eri, ¿qué estás dibujando? Estaba practicando mi nombre un poco más, dijo, mostrándole el cuidadoso kanji. Quiero ser mejor en eso, más como tú. Como pasaba la mayor parte del tiempo con Eri, Izuku era todo lo que podía hacer para no llorar. Te estás volviendo realmente bueno. Pronto podrás escribir cualquier cosa. Pero Eri, tengo algo que preguntarte. ¿Qué? En poco tiempo, podrás dejar el hospital, comenzó Izuku, y necesitarás un lugar donde quedarte. Oh, dijo Eri, con una vocecita. Hablé con mi mamá y nos preguntamos si querías quedarte en nuestra casa, dijo Izuku vacilante. ¿Por cuánto tiempo? ¿Para siempre? Se aclaró la garganta. Como siempre, puedes decir que no. Le dije a mi mamá cuánto te extrañaría si te fueras, y ya le gustas mucho, así que nos preguntábamos cómo te sentirías si te adoptáramos. ¿Realmente querrías hacerlo? Preguntó Eri, con los ojos brillantes. Más que nada. Una pequeña sonrisa se extendió por sus labios. Me gustaría eso, mucho. Kips Corner. Los ojos de Eri estaban muy abiertos cuando entró a la casa por primera vez. Es tan brillante que tus ventanas no están cubiertas. Nos gusta la luz del sol, y si hace buen tiempo, abrimos las ventanas para que entre aire fresco, explicó Inko con una sonrisa. Bienvenido a tu nuevo hogar, Eri. Se detuvo y miró casi todo, claramente curiosa, pero vacilante a la hora de hacer una pregunta. Muéstrale los alrededores, voy a empezar a cenar, dijo Inko, dirigiéndose directamente a la cocina. De acuerdo mamá. Izuku sonrió, tomando la mano de Eri en la suya. ¿Quieres quedarte aquí y mirar un poco más, o quieres ver tu nueva habitación? Eri pensó por un momento. Me gustaría ver mi habitación. Está bien, ahí es donde iremos. Si tienes alguna pregunta, solo pregunta a mí. Miró el resto de la casa con total asombro, especialmente su dormitorio. Eri se veía eufórica, bueno, tan eufórica como siempre se veía, cuando la cena estuvo lista. Inko e Izuku hicieron todo lo posible por mantener una pequeña charla para que el nuevo Midoriya se sintiera cómodo. Eri pareció relajarse un poco antes de decir, Izuku, tengo una pregunta. ¿Sí, Eri? Preguntó Izuku antes de meterse un bocado de comida en la boca. ¿Eres mi nuevo papá? Izuku casi de inmediato se atragantó con su bocado de comida, tosiendo incontrolablemente. Cuando se recuperó, jadeó, ¿qué te hace preguntar algo así? Bueno, tenía curiosidad, así que le pregunté a una de las enfermeras cómo era tener un papá. Ella dijo que eran personas que jugaban contigo y te preparaban comida, y muchas otras cosas, todas las cosas que haces con me. No, no soy tu papá, dijo Izuku un poco frenéticamente. Soy demasiado joven para ser papá. Pero puedes llamarme hermano mayor, porque ellos hacen las mismas cosas que los papás. Oh, eso tiene sentido, dijo Eri, continuando con su comida como si no le hubiera dado un ataque al corazón a Izuku. 2 años más tarde los brazos de Izuku ardían por el peso del niño que cargaba. Acunó la cabeza del niño para evitar empujarlo demasiado mientras corría lejos del traficante de personas que Izuku había estado buscando durante semanas. Mori, me vendría bien algo de respaldo. Izuku llamó un poco desesperado. El otro oficial de policía estaba encaramado con las piernas cruzadas sobre el capó de su patrulla. Lo siento, no puedo hacer. Me dijeron que tenía que terminar mi papeleo para el viernes o si no, dijo Mori, sin siquiera dignarse a levantar la vista de los papeles que tenía en la mano. Supuse que por eso nos emparejaron, porque eres lo suficientemente increíble como para no necesitar un compañero. Devuélveme al niño. El hombre huyó, enfurecido. Obviamente, estaba bajo la influencia de una sustancia u otra, lo que realmente no presagiaba nada bueno para Izuku en este momento. Mori, por favor. Suplicó Izuku. Hazlo por el niño. Solo tómalo. Eso suena como un momento difícil, pequeña Midoriya. Tengo tanto papeleo, te ayudaré. Suplicó Izuku, aullando cuando el criminal se acercó demasiado para su comodidad. Solo tase él. El otro oficial de policía se movió un poco, pero antes de que pudiera ayudar a Izuku en la situación, una voz familiar gritó. ¿Cómo te atreves a intentar secuestrar a un niño? Nada menos que Dead Armas intervino, literalmente enviando al secuestrador a navegar con un solo golpe.
Izuku disminuyó la velocidad, dividido entre la gratitud por haber sido salvado y el resentimiento hacia el héroe. Su entrada había sido lo suficientemente llamativa como para que una multitud se estuviera reuniendo alrededor de The Arms, civiles impresionados que clamaban por tener una vista más cercana. Sin embargo, el héroe no les prestó atención, sino que puso una mano carnosa en el hombro de Izuku. Eso fue valiente de tu parte, chico, pero realmente deberías dejar el ahorro a los profesionales. ¿Qué habrías hecho si tú o el niño se lastimaran? Cuando Izuku se encontró con la mirada del héroe por primera vez en 3 años, fue puro hielo. No es niño, es el oficial Midoriya. En caso de que no se haya dado cuenta, soy uno de esos profesionales. Gracias por su ayuda, dejo al perpetrador en sus más que capaces manos. Tengo un hijo con el que tengo que reunir con su familia. Caminando hacia el coche patrulla de la policía, la postura de Izuku era recta como una baqueta, sus movimientos casi mecánicos. Sin embargo, una vez que hubo suficiente distancia entre él y The Arms, Izuku se suavizó. Mirando al niño, le preguntó, ¿estás bien? ¿Te duele algo? No estoy bien. ¿Me puedes decir tu nombre? Tsutsuyuki. Bueno, Tsutsuyuki, tus padres te están esperando en la estación de policía. ¿Estás listo para verlos? Preguntó Izuku. El niño tenía más o menos la edad de Eri, e Izuku no pudo evitar la forma en que su corazón se retorció al ver lo asustado que estaba. Gentilmente ayudó a Yuki a subir al coche patrulla antes de enfrentarse a Mori. Para ese truco, puedo conducir y tú tienes que hacer el papeleo para este caso. Finalmente Mori miró hacia arriba. Pero no pude ayudarte por el papeleo. ¿De verdad crees que más papeleo resolverá algo? Conoces la política. Puedes hacer tu papeleo en la estación, y si no tiene ninguna información confidencial, incluso puedes llevártela a casa. Pero en el campo definitivamente está permitido, especialmente cuando tu pareja y un civil están en peligro. Una vez dentro del coche y abrochado el cinturón de seguridad, Mori hizo un puchero. Ese tipo ni siquiera te tocó. Estabas perfectamente bien. Tenía que ser salvado por The Arms, suspiró Izuku mientras arrancaba el coche. ¿Sabes lo humillante que es eso? El viaje a la estación fue corto y el reencuentro entre Yuki y sus padres fue alegre. Se había convertido en una escena común para Izuku en los últimos 3 años. Estar involucrado en tantos casos de secuestro de niños parecía estadísticamente imposible, pero era como si Izuku fuera un imán de niños. Una vez que el caos disminuyó, Izuku se estaba ocupando del papeleo, de sus casos más recientes, como un adulto responsable, cuando Saito llegó y se inclinó sobre su escritorio. Así que salvaste a otro niño, ¿eh? Usaste el Midoriya Snatchen Sprint. ¿El qué? Izuku se atragantó. ¿Sabes, eso que haces con todos los niños? Dijo Sasaki, pasando. Cuando sales a correr y levantas al niño sin siquiera bajar la velocidad. Te juro que apenas notas el peso de los niños. ¿Soy tan predecible? Preguntó, levemente horrorizado. 53 casos en los que usaste la técnica Snatchen Sprint durante 3 años, dijo Tamakawa con cansancio desde donde estaba organizando archivos antiguos. Has tenido tanto éxito que la Academia de Policía está considerando incluirlo en sus libros de texto. Cada vez que juegas con Lijo, me temo que es solo para practicar el Snatchen Sprint, pero a Aki le encanta cuando el tío Midoriya va rápido con él, así que, dijo el detective Kimura encogiéndose de hombros. Y por simple curiosidad, Midoriya, con todo tu entrenamiento con pesas, ¿crees que podrías ejecutar con éxito el Snatchen Sprint en, digamos, un adolescente? Izuku pensó por un momento, preguntándose internamente cuándo su vida se había disparado tanto fuera de control. Bueno, no le respondas, pequeña Midoriya, interrumpió Sasaki. Ella sabe que si tiene información privilegiada tan valiosa, entonces está descalificada de la apuesta. Hay una apuesta. Oh cariño, tienes, un, oficial Midoriya. Lo necesitan en la sala de profesores, dijo el nuevo secretario, un hombre tímido llamado Watanabe, que parecía temiendo por su vida después de cortar a un oficial. Gracias, Watanabe, dijo Izuku con una sonrisa, con la esperanza de que el hombre se sintiera al menos un poco cómodo.
No sabía mucho sobre el hombre, siempre parecía desaparecer cada vez que Izuku tenía unos minutos libres para hablar. No hay problema, tartamudeó antes de prácticamente salir corriendo. Izuku no tenía ni idea de por qué lo llamarían a la sala de profesores, solo rezó para que no fuera una broma cruel cortesía de Saito y Kimura. La última vez que había sido víctima de ellos, había encontrado brillo en su cabello durante los siguientes 6 meses. Cuando llegó a la puerta, la abrió vacilante, por si acaso. No estaba seguro de lo que esperaba, pero fue recibido con un grito de sorpresa. Uno de esos poppers de confeti explotó en la cara de Izuku, y alguien lo empujó hacia la habitación. ¿Qué está pasando?, preguntó Izuku, desconcertado por el caos que lo rodeaba. Alguien le había puesto un sombrero de cumpleaños al detective Tsukauchi, y una variedad de decoraciones aún peor de lo habitual se alineaba en la habitación. Eran nuevos, lo que significa que solo lo estaban atormentando en este momento. Sin embargo, otro cartel de revelación de género se extendía con orgullo por la habitación. Se suponía que debía proclamar: es una niña. Pero niña había sido garabateada y reemplazada por detective. Naomasa se aclaró la garganta. Midoriya Izuku, nosotros, el Departamento de Policía de Japón, lo felicitamos formalmente por el logro de convertirse en nuestro detective de policía más nuevo y más joven para servir en la fuerza. Izuku casi se desmaya en ese momento. Con voz ahogada, preguntó: ¿qué quieres decir? Pasaste la prueba. Ahora eres un detective completo. El oficial Soma se aclaró la garganta. Todos colaboramos para darte un regalo también. Tomando vacilante la caja ofrecida, Izuku casi tenía miedo de abrirla. Sin embargo, cuando lo hizo, las lágrimas que estaba tratando desesperadamente de evitar se derramaron. Lo ordenamos especialmente, dijo Saito alegremente, sacándolo de la caja con una floritura, sosteniéndolo para que Izuku se lo probara. Debe ser de tu talla. Era una gabardina como la del detective Tsukauchi, con un sombrero que también hacía juego con el del detective mayor. Ponerse la gabardina y el sombrero fue casi una experiencia religiosa, e Izuku sollozó patéticamente, sin querer manchar la tela bronceada con sus lágrimas o mocos. Kimura le arrojó una caja de pañuelos. Naomasa le contó la noticia a tu madre antes, y él se aseguró de llevarle una caja de estos cuando lo hiciera. Vamos, deje de llorar, detective Midoriya, dijo Nakamura con una extraña sonrisa. Sonándose la nariz, Izuku se recompuso. Me siento honrado y haré todo lo que esté a mi alcance para servir mejor a los ciudadanos de Japón. Saito despeinó su cabello, dejando el sombrero torcido en ángulo. Ya lo hemos visto estos últimos años, pequeña Midoriya. Kondo tosió. ¿Deberíamos dejar de llamarlo pequeño Midoriya ahora que nos supera en rango? No mientras respiro. Sasaki declaró dramáticamente. La pequeña celebración duró mucho así durante el resto del turno de Izuku, y cuando llegó el momento de caminar a casa, lo hizo con su nuevo abrigo colgando de un brazo. No se sentía real, apenas se creía que ya era un oficial de policía. Pero detective, parecía imposible. Ociosamente, se preguntó qué usaría. Su estación, más que cualquier otra que él había observado, era bastante laxa en cuanto al código de vestimenta de los detectives. Naomasa usaba ropa más formal porque así lo deseaba, pero Kimura usaba lo que le apetecía. Como detective vestido de civil, Izuku haría bien en tener el elemento sorpresa, lo que significa que probablemente se beneficiaría de usar algo apropiado para su edad. Sin embargo, una parte de él extrañaría su uniforme de policía, con el reconfortante peso de su placa y todos sus parches. Llegó a su casa más rápido de lo que esperaba, saliendo de sus pensamientos cuando comenzó a subir los escalones de su casa. Cuando se abrió la puerta, Shoto levantó la vista de donde estaba haciendo los deberes en el sofá. Bienvenido a casa, detective. Izuku no pudo evitar la radiante sonrisa que se extendió por su rostro. ¿Qué estás haciendo en casa? Es una noche de escuela. Eri me llamó, dijo, escribiendo otra respuesta. Ella habló con Nexo en mi nombre, y ni siquiera él pudo decirle que no. Huelo panqueques. También es obra de Eri. Ella insistió en hacerlas ella misma. Los otros oficiales frecuentemente llamaban a la vida hogareña de Izuku repugnantemente doméstica.
Después de adoptar a Eri, Inko e Izuku encontraron una nueva casa, incluso más cerca de la estación de policía como antes. Era discordante, duplicando el tamaño de su familia en cuestión de meses, pero no lo haría de otra manera. Dejando a Shoto para hacer su tarea, Izuku se deslizó hacia la cocina. Eri miró fijamente el panqueque que estaba en la sartén, con la lengua asomando por la comisura de la boca. «Nos espera una deliciosa comida esta noche», dijo Izuku con una sonrisa. Eri se sobresaltó antes de sonreír, arrojando sus brazos alrededor de Izuku. «Estás en casa, Datku. Y estás haciendo panqueques. Será mejor que tengas cuidado, me vas a malcriar a Eri», dijo Izuku, alborotando su cabello. Ella simplemente puso los ojos en blanco. «Estás siendo tonto de nuevo. Lo que digas, chorrito. Voy a decirle a mamá que estoy en casa». La puerta del dormitorio de Inko estaba cerrada, por lo que llamó ligeramente antes de abrirla. «Oye mamá, estoy en casa». «Oh, Izuku». Su madre sollozante chocó contra su pecho, las lágrimas empaparon su camisa a un ritmo alarmante. Más allá de ella, la habitación era una extensión blanca, cada superficie cubierta por montones de pañuelos usados. El hecho de que le quedaran lágrimas por derramar era a la vez impresionante y preocupante. «Estoy tan orgulloso de ti», sollozó Inko. «Pero tienes que poner tu seguridad primero, ¿de acuerdo?» «Lo prometo, mamá», dijo Izuku, llorando mientras la abrazó. «Seré el mejor detective que hayas visto». «Ya lo estás, Izuku», dijo Inko, dándole palmaditas en la mejilla. «Y sé que seguirás cambiando este mundo para que sea un lugar mejor». Kips Corner poco después de la adopción de Eri. Entre los esfuerzos de Izuku, ahora legales, y los esfuerzos de Aizawa, la peculiaridad de Eri fue muy manejable. Era una estudiante concienzuda, aunque tímida, en todos los aspectos del aprendizaje. Fue uno de los días en que Eri tuvo entrenamiento en Waizuku. No terminaría su turno en la estación de policía a tiempo para recogerla, por lo que Shoto se ofreció a acompañarla a casa. Los dos tenían una dinámica extraña, no se entendían completamente, pero había un cariño entre ellos. Esas noches eran las favoritas de Izuku, cenas con toda la familia. Se apresuró a volver a casa lo más rápido que pudo, deseando atesorar cada momento que pudiera. Eri lo estaba esperando cuando abrió la puerta. «Deku. Estás en casa». La tomó en sus brazos, dándole un abrazo. «¿Cómo estuvo tu día, Eri?» «Bien, aprendí mucho». «Eso es bueno, y quiero saberlo todo más tarde», dijo, arrodillándose junto a ella. «Pero Eri, ¿recuerdas cómo te dije que no puedes llamarme Deku? No estoy enojado contigo, es importante para poder mantenerlo en secreto y ayudar a más personas, como cuando te ayudé». «Oh, lo siento», dijo Eri, mirándose los pies. «Me olvidé». «No tienes que llamarme Izuku, si no quieres», se apresuró a decir. «Puedes inventarme tu propio apodo si quieres. De esa manera será especial, solo para ti y para mí». Eso llamó su atención. «¿En serio? ¿Puedo llamarte de alguna manera solo yo te llamaría?» «Sí». Pensó un momento, frunciendo el ceño por la concentración. Izuku pudo ver el momento en que hizo clic para ella, mirando con entusiasmo. «Podría llamarte Datku». Izuku se atragantó. «¿Qué?» «Sí, Datku. Suena como Deku, así que lo recordaré, pero papá en su lugar». «¿Por qué papá?», preguntó con voz estrangulada. «Escuché a alguien hablar sobre mamás y papás hoy. Ahora tengo una mamá, así que sé cómo es eso, pero Shoto explicó lo que se supone que debe hacer un papá. Se supone que deben protegerte, enseñarte y cuidar de ti, y haces todas esas cosas por mí. Eso te convierte en mi papá, ¿verdad?» Izuku dio muchas explicaciones nerviosas y protestas, pero al final, Datku se quedó. Esa noche, después de la cena había panqueques más que suficientes para todos. Fue una cena feliz, llena de risas y lágrimas, no necesariamente en ese orden. Inko tenía algunas cosas de las que ocuparse, por lo que se dejó a Izuku, Eri y Shoto limpiar después de la comida. Eri observó a Izuku y Shoto lavar y secar los platos respectivamente. Su tiempo en la casa de Midori ya la había hecho más cómoda, más audaz. «Shoto, ¿tienes el número de teléfono de Uraraka?» Un plato casi se resbaló del agarre de Izuku cuando Shoto dijo.
Sí, ¿por qué preguntas? Una sonrisa maliciosa se extendió por el rostro de Eri. Si tenemos una fiesta para celebrar el ascenso de Daku, deberíamos invitarla. Izuku cubrió su rostro rojo brillante con un brazo. Eri, eso realmente no es necesario. La expresión facial de Shoto no cambió en lo más mínimo, pero tenía la misma mirada tortuosa en sus ojos que tenía Eri. Pero habría mucha gente en la fiesta. Tal vez deberíamos invitar a Uraraka a cenar en algún momento. Habrían continuado, pero Izuku colocó el último plato en las manos de Shoto. Acabo de recordar, tengo algunos trámites que ocuparme, dijo, huyendo de la habitación. Fin de la parte 9. Y hasta aquí con el vídeo, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al vídeo. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.